Ahí, ahora sí. ¿Cómo vamos? Bien, 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 vamos muy bien y casi acabando. Bueno, Pedro Pablo, a mí hay una cosa que siempre me ha preocupado en los 40 o 50 países con los que he trabajado en organismos internacionales y que es la excesiva rotación de ministros en puestos clave. Por ejemplo, en este quinquenio del doctor Alan García ha habido una extraordinaria política exterior con un canciller, un solo ministro. con un canciller que lo ha hecho maravillosamente bien, un solo ministro. Yo espero, sin embargo, de economía, espero invitarlo a que siga. a García Belaúnde. Sí, O sea, pero no voy a invitar a su hermano. O sea, que vas a invitar a José Antonio García Belaúnde A que siga. A que siga. Pero a Vitocho, no. También amigo mío, Vitocho, también amigo mío, muy amigo. Pero... Ahora, en economía ha habido 4 ministros, Sí. y serán 5 los cambios, porque uno repitió. Hubiera sido mejor Carranza, Araoz, o Benavides o Valdivieso durante los 5 años. Y en el Ministerio del Interior ha habido 7 ministros. Y bajo Toledo hubo 5 ministros, yo los he contado. 6, sí. 5. 5 ya. Sí, Kuczynski, mucho. Silva Ruete, Quijandría. No, interior digo. Ya. Más. De economía hubo 5. Ya, en economía yo estuve 2 años y medio, la mitad del gobierno. Sí. Y luego Silva Ruete estuvo 1 año. Quijandría. Un medio año. Y Zavala 1 año. Eso te da los 5 años. Entonces, eso obviamente no es bueno, porque no hay interlocutores, llegan, desempacan y ya están empacando para irse, etcétera, etcétera. ¿Tú te comprometes o haces el emplazamiento a tu movimiento electoral para nombrar a gente competente y tenerlos con permanencia? Todo el gobierno, que se quede en todo el gobierno. Yo no me quedé todo el gobierno porque a mí me votaron al cabo de 1 año y luego me llamaron de vuelta. O sea que tratarías de mantener a los funcionarios de los puestos claves todo el gobierno. Estables, igual que en Chile, por ejemplo, igual que en Chile. O en México. Ya. Dime 3 nombres de profesionales que considerarías para ministro de Economía. No necesariamente tienen que ser ellos, pero el tipo de perfil que te gusta. No, mira, yo creo que todos los que han sido mis viceministros, desde Waldo Mendoza, Lucho Carranza, Fernando Zavala. Repito. No, Lucho Carranza, Waldo Mendoza, Fernando Zavala, todos podrían volver a ser ministros. También hay gente nueva como Claudia Cooper, que trabajó en el ministerio cuando yo estuve ahí y ha vuelto ahí hace un par de años. Yo creo que todos son súper capaces, Meche Arauz también. ¿Invitarías a Meche Arauz a tu gobierno? Sin duda. La mancuerna o el dúo Julio Velarde-Renzo Rossini en el Banco Central ha mostrado tener una extraordinaria eficiencia, como has explicado antes en cuanto a la política de esterilización en materia del dólar. Dime 3 nombres de profesionales que considerarías como presidentes para el puesto de presidente del Banco Central. Bueno, yo creo que el presidente del Banco Central debería quedarse, ¿no? Julio Velarde. Sí, claro. Entonces, ¿para qué buscar más allá si ya tenemos un buen presidente del banco? Me parece extraordinaria la sugerencia, porque si se trata de estabilidad y hay alguien que está en el gobierno que sale, aunque haya estado en el gobierno que sale, pues quizás precisamente su probada eficiencia es una buena carta de recomendación en aras a que el país tenga estabilidad en la política monetaria. La presión tributaria, pasando al tema de los impuestos, está en 17% y el sistema tributario peruano es regresivo. El IGB es el... Perdón un momentito. El sistema tributario peruano es regresivo. El IGB es más de la mitad de toda la tributación.
¿A cuánto subirías la presión tributaria? ¿Con qué impuestos? ¿Qué mejoras en la administración tributaria? ¿O bien mejoras en la administración tributaria sin aumento de los impuestos o con reducciones incluso? La famosa curva de Laffer. Una pregunta a la que has contestado parcialmente: ¿tienen que pagar más impuestos las extractivas, las mineras? Es decir, ¿por qué sí, por qué no? Impuesto a las utilidades, yo tengo una propuesta aquí que es bajar la tasa significativamente, pero que los intereses no sean deducibles, es decir, que sea sobre la utilidad bruta, es decir, bajarla de 30 a 16 o 17, sin que los intereses sean deducibles, para establecer una cierta neutralidad entre la financiación vía equity, o sea, vía acciones, vía bonos y vía préstamos bancarios. Y finalmente, en este bloque, ¿cómo vas a reducir la informalidad? Bueno, el tema central de este plan de reducción de pobreza es reducir la informalidad drásticamente. Hoy solo el 35% de los trabajadores del Perú están en planilla, tienen pensión, tienen seguro. Eso lo tenemos que aumentar a 70-80%. Va a tomar 5 a 10 años. ¿Y cómo se va a hacer eso? Bajando el IGB progresivamente, dando un incentivo a las empresas que contratan más gente en planilla, que paguen menor impuesto a las utilidades. Ahora, yo creo que estas ideas de subir la tributación haciendo que los intereses no sean deducibles. Bajar la tributación. Bajar la tasa de 30 a 16. Al 30 al 16. Yo creo que eso es prematuro. Yo lo bajaría a 25 si emplean más gente. Eso es lo que yo propongo, está escrito. Pero aquí. Deduciendo los intereses. Eso hay que ver, porque como los intereses sí se pueden deducir en Estados Unidos o en otros países, si solo no se pueden deducir aquí, creas un desequilibrio. Claro. Era un poco la idea, y esto ya es más en el campo analítico económico, pero recordarás que hace 20-25 años Fullerton y King, precisamente Mervyn King, el que es gobernador del Banco de Inglaterra, cuando era fiscalista, escribieron este artículo de que para que la tributación de las empresas no fuera distorsionante, tenía que ser sobre los flujos de caja y no sobre los beneficios contables, que no reflejan los flujos de caja. En ese contexto proponían... eso es lo que... ¿Estarías abierto a estudiarlo? Sí, claro, eso es lo que ha hecho Agustín Carstens en Colombia, en México, y no sé si ha funcionado. Vamos a ver si funciona o no antes de lanzarnos a la piscina. Pasamos a política salarial, promesas electorales y promesas y propuestas genuinas de la Alianza para el Gran Cambio en cuanto a política salarial, directrices para subir o ajustar los sueldos de funcionarios, trabajadores de salud, policías, militares, porcentajes uniformes o porcentajes diferenciados. Bueno, yo creo que hay que crear una escala de sueldos en el sector público que existe en el papel, pero no existe en la realidad. Hay mucha gente contratada. Tenemos que simplificar todo y hacer un ajuste planificado, no lo que ha dicho Toledo, que es duplicar a los profesores y los otros. ¿Qué va a pasar con los otros? Y él sabe perfectamente que si yo le subo a un grupo, voy a tener que subirle a todos, y nos va a llevar a un problema fiscal que en este momento no tenemos. Entonces yo no creo que ese es el camino. Yo creo que hay que hacer un plan, hay que tener una escala de sueldos y progresivamente llegar a una meta. O sea, no se pueden subir los sueldos significativamente y al mismo tiempo bajar los precios, ¿no? Eso es imposible. No cuadra, ¿no? Es completamente imposible, y por eso yo digo que están mintiendo con su programa. Supongamos que no llegas a presidente. Supongamos, por un momento. ¿Aceptarías volver a ser primer ministro de Alejandro Toledo? No, yo creo que yo ya hice eso, yo ya ayudé, yo prefiero ayudar con la opinión pública, con mi trabajo, pero yo ya he sido ministro 4 veces. El único que me gana en número de ministerios es Javier Silva Roete.
que ha sido ministro 5 veces, 2 bajo el primer gobierno de Belaunde, 1 con el gobierno militar, 1 con Valentín y 1 con Toledo. Yo he estado una vez con Belaunde y 3 veces con Toledo. Basta. Y bueno, ya acabando, ¿por qué te llaman el gringo si tú en realidad naciste en Iquitos? Eres selvático. Ya, yo nací en Lima, pero ¿Cómo? me ¿Es crié la primera en vez Iquitos. que naciste en Lima? Nací en Lima y me crié en Iquitos de La chiquito. primera vez que veo que a un selvático le llamen Bueno, es que mis gringo. facciones son europeas. Mi papá era alemán, mi madre francesa, y de gringo en el sentido norteamericano no tengo ningún origen, ¿no? No, y el apellido Kuczynski es polaco, es de Silesia, Polaco, ¿no? sí, así es. Algo, Pedro Pablo, adicional que nos quisieras decir sobre tu programa, si lo puedes mostrar para los televidentes, Claro, por favor, aquí está, el librito, Perú ahora a o ver que nunca. se vea. ¿Por qué ahora o nunca? Porque yo creo que estamos en una circunstancia muy inusual de un perfil demográfico muy favorable, mucha gente entrando a la fuerza laboral, muchas mujeres entrando a la fuerza laboral y una China que absorbe lo que queremos exportar. Y eso no va a durar para siempre. El momento es ahora. Los próximos 5 o 10 años es el momento para que el Perú pegue el gran salto, lo que llamamos aquí el gran cambio. Ahí está, y aquí está el logo del gran cambio, que es un mapa del Perú con una A de alianza en el medio. Ahora bien, me ha venido a la mente el tema de que del crecimiento al 8% que Perú tendría que tener en los próximos 10 años, es decir, hasta el año de la independencia, del bicentenario. Pero para crecer al 8% en este contexto internacional, donde ahora tenemos las revueltas de Egipto, Túnez y sabe Dios qué otro país, como sabes, la semana pasada Standard & Poor's, la agencia de calificación crediticia, amonestó a Estados Unidos sobre la deuda pública. Y bajó a Japón Moody's. Sí. En la crisis de la deuda europea es un parcheo continuo, pero no acaba, es decir, no pinta esto bien. Además, yo creo que con la tasa de ahorro que tiene Perú y sin un escenario fuerte, sólido de reformas económicas, crecer al 8% no es alcanzable. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que el perfil demográfico, si lo complementamos con mucha infraestructura y una apertura mayor de la economía, sí vamos a crecer al 8 o 9%. Tenemos que planificar lo que se necesita para hacer eso. Por ejemplo, en electricidad, en 8 años vamos a tener que duplicar la capacidad de generación y en 16 años tendremos que cuadruplicar la capacidad actual. Todo eso requiere planificación y donde estamos en pañales. Entonces, eso es el tema central y generar un ambiente de libertad de empresa donde se apoya al sector más grande de la empresa peruana, que son los medianos y chiquitos, que hoy no tienen acceso fácil al crédito, incluso no tienen algunos ningún acceso al crédito. Entonces la formalización es la clave ahí. Muchas gracias, Pedro Pablo. Muchas gracias, estimados televidentes, por su tiempo con esta entrevista a Pedro Pablo Kuczynski, donde ha contestado sin pelos en la lengua, de ningún tipo y sin preparación previa.